Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía al máximo y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de chismecito jugoso, análisis profundo y, por supuesto, un toque de romanticismo y esperanza. Hoy nos sumergimos en el fascinante universo de las celebridades turcas, un mundo lleno de glamour, drama y, por supuesto, amores y desamores. Y para guiarnos en este viaje, tomaremos como protagonista a una de las actrices más queridas, admiradas y, por qué no decirlo, enigmáticas, Demet Özdemir. ¿Están listos para desentrañar los misterios de su vida amorosa y descubrir a quién le dedicó ese mensaje que nos dejó a todos suspirando y reflexionando: abrí mis puertas al amor? Pues pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sus mentes inquisitivas, porque esto se va a poner bueno. Como saben, el mundo del espectáculo es un reflejo de la vida misma, solo que amplificado y con más reflectores. Las vidas sentimentales de las estrellas, con sus luces y sombras, son un terreno fértil para la especulación, la admiración y, en ocasiones, el juicio. Demet Özdemir, con su arrolladora belleza, su innegable talento y su carisma que traspasa la pantalla, ha logrado conquistar corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series que han traspasado fronteras y se han convertido en fenómenos globales. Erkenci Kuş, donde su química con el irresistible Can Yaman nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, nos regaló momentos inolvidables y nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Doğu Unep Kaderindir, donde su versatilidad actoral alcanzó nuevas alturas, nos conmovió con su interpretación de una mujer que busca su lugar en el mundo, enfrentando desafíos y construyendo su propio destino. Pero hoy, en lugar de hablar de sus personajes, de los guiones y de los sets de grabación, nos centraremos en la Demet detrás de las cámaras, en su corazón, en sus anhelos y en a quien le abrió esas puertas que tanto nos intrigan. Antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, es importante recordar que la vida amorosa de Demet, como la de cualquier persona, ha sido un camino lleno de curvas, de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de profunda reflexión. Ha vivido romances que capturaron la atención de los medios, ha experimentado compromisos que, lamentablemente, no llegaron a buen puerto y, por supuesto, ha conocido la felicidad y también el dolor que inevitablemente acompañan al amor. Pero, y aquí reside la clave: Demet, con su admirable fortaleza y su espíritu resiliente, ha aprendido a crecer a través de cada experiencia. Ha transformado las decepciones en lecciones, los fracasos en oportunidades de crecimiento y ha mantenido, inquebrantable, la fe en el amor. Y es precisamente esa fe, esa chispa de esperanza que la impulsa, la que la llevó a escribir ese mensaje que resonó en nuestros corazones y nos dejó a todos preguntándonos: ¿a quién va dirigido? ¿Qué significado encierra? Abrí mis puertas al amor. Ahora bien, mis queridos seguidores, la pregunta del millón: ¿a quién iba dirigido este mensaje tan enigmático? La respuesta, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, no es tan sencilla ni directa. La historia detrás de estas palabras está, sin duda, ligada a uno de los momentos más significativos de su vida: su matrimonio con el talentoso cantante y actor Oğuzhan Koç. Para aquellos que no recuerden o que simplemente no estén tan empapados en el mundo de las celebridades turcas, Demet y Oğuzhan se casaron en agosto de 2022 en una ceremonia que honestamente parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La novia, radiante y resplandeciente, caminando hacia el altar con una sonrisa que iluminaba el lugar; el novio, visiblemente enamorado, con los ojos llenos de admiración; la fiesta, un derroche de elegancia y alegría; los invitados, celebridades de renombre que acudieron para celebrar el amor de la pareja; todo parecía perfecto, como sacado de una postal de ensueño. Sin embargo, como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, el destino a veces nos tiene preparadas sorpresas que no siempre son agradables. Después de un año de matrimonio, cuando todos apostábamos por una larga y feliz historia de amor, Demet y Oğuzhan decidieron tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, fue un golpe para sus fans, quienes habían invertido su tiempo y su cariño en la pareja, quienes habían celebrado su amor a través de las redes sociales y quienes, de repente, se enfrentaban a la realidad de una separación. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque el mensaje de abrí mis puertas al amor es, en cierto sentido, un mensaje de resiliencia, de esperanza, de valentía y de apertura a nuevas oportunidades, aunque al principio no lo parezca. Si nos remontamos a la época dorada del matrimonio, y a lo que se especulaba en las redes sociales, en los medios turcos y en los foros de discusión de fans, muchos relacionaron directamente ese mensaje con el inicio de su relación con Oğuzhan.
Era una declaración de intenciones, una promesa de construir un futuro juntos, de entregarse al amor con todas las consecuencias. Era la expresión de la felicidad, de la ilusión y de la esperanza que sentían en ese momento. Era en esencia un sí acepto que trascendía el ámbito formal de la ceremonia y se convertía en una promesa de amor eterno. Sin embargo, tras la inesperada separación, el significado de ese mensaje se transformó, adquiriendo una nueva dimensión, una profundidad que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Para Demet, abrí mis puertas al amor, no fue simplemente una frase dedicada a una persona específica, a Othman en este caso. Se convirtió en una declaración de intenciones mucho más profunda, un compromiso consigo misma, con su crecimiento personal. Fue una promesa de seguir creyendo en el amor, a pesar de las dificultades, de los fracasos, de las decepciones que la vida pudiera presentar. Fue un acto de valentía, una demostración de que el corazón, aunque herido, es capaz de sanar y de volver a amar. Analicemos un poco más a fondo este mensaje, porque la clave está en los detalles. Abrí mis puertas al amor implica una decisión consciente, un acto de valentía, una manifestación de la voluntad de ser feliz. Implica dejar atrás el miedo, la desconfianza, las heridas del pasado, las experiencias negativas que nos marcan y nos condicionan. Implica permitirse ser vulnerable, arriesgarse a sentir, a amar y a ser amado, a construir un vínculo emocional con otra persona, con todo lo que eso conlleva. Y Demet, con su belleza que traspasa la pantalla, con su talento innegable y con su personalidad resiliente, es la personificación perfecta de esa valentía. A pesar de las decepciones amorosas, de los obstáculos que la vida le ha presentado, ha demostrado ser una persona fuerte, resiliente, con una fe inquebrantable en el poder transformador del amor. Ha demostrado que es posible levantarse después de una caída, que es posible sanar las heridas y que es posible volver a creer en la magia del amor, incluso cuando parece que todo está perdido. Pero para no perder el hilo de la intriga, volvamos a la pregunta inicial, ¿a quién dedicó el mensaje originalmente? La verdad es que no existe una respuesta definitiva y oficial. Demet, fiel a su discreción, nunca ha revelado públicamente a quién iba dirigido exactamente. No ha dado nombres ni ha ofrecido detalles que puedan despejar las dudas. Lo que sí podemos hacer, lo que sí nos permite el análisis y la deducción, es interpretar el contexto, analizar las pistas y llegar a una conclusión razonable. Y como ya hemos mencionado, analizando el contexto, la época, los acontecimientos y las especulaciones de la prensa y las redes sociales, podemos deducir que el mensaje estaba, sin duda, relacionado con su matrimonio con Othman. Estaba relacionado con la ilusión de construir una vida juntos, con la esperanza de un futuro lleno de amor, felicidad y proyectos en común. Era la expresión de un sueño, de un anhelo, de una promesa de amor eterno. Sin embargo, la separación cambió el significado de esas palabras. Después de la ruptura, abrí mis puertas al amor, se convirtió en un mantra personal, en una promesa de seguir adelante, de no dejar que el dolor la definiera, de no permitirse caer en el abismo de la desesperanza. Se convirtió en una declaración de independencia emocional, en una demostración de que el amor, aunque a veces duele, sigue siendo una fuerza poderosa y transformadora. Se convirtió en una invitación a la esperanza, a la fe en el futuro y a la posibilidad de encontrar el amor de nuevo, aunque las heridas del pasado aún estén presentes. Es un mensaje que nos inspira a todos, a no tener miedo de arriesgarnos, a no permitir que las experiencias negativas nos cierren las puertas del corazón, a aprender de nuestros errores y a seguir creyendo en la magia del amor, incluso cuando parece que todo está perdido. Es un mensaje que nos recuerda que aunque el amor pueda ser complicado, a veces doloroso y lleno de desafíos, también es la fuente de la mayor alegría, de la mayor felicidad y de la mayor plenitud que podemos experimentar. Y hablando de magia, hay algo que me encanta de Demet y que la hace tan especial, su capacidad para transmitir emociones. A través de sus personajes, nos ha hecho reír a carcajadas, llorar a moco tendido, suspirar de romanticismo. Nos ha demostrado que el amor puede ser complicado, que a veces duele, que es un camino lleno de baches, pero que también es capaz de transformar vidas, de hacernos mejores personas, de darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Nos ha demostrado que el amor es una fuerza poderosa, capaz de cambiar el mundo y que al final del día, la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Recuerden, mis queridos seguidores, que la vida está llena de ciclos, de comienzos y finales, de momentos de alegría y de momentos de tristeza, de victorias y derrotas. Y cada experiencia, sea buena o mala, nos ayuda a crecer,
a aprender, a evolucionar y a convertirnos en mejores personas. Demet con su ejemplo nos enseña que la clave está en aprender de cada experiencia, en mantener la fe en uno mismo y en el amor, en no permitir que el dolor nos paralice, en no dejar que el miedo nos impida avanzar y en nunca dejar de abrir las puertas del corazón, aunque eso implique arriesgarse a sufrir. Nos enseña que la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, es una de las cualidades más valiosas que podemos desarrollar. Nos enseña que el amor propio es fundamental y que, solo amándonos a nosotros mismos, podremos amar a los demás de manera plena y auténtica. Nos enseña que la vida es un regalo y que debemos aprovechar cada momento, cada oportunidad, cada experiencia para crecer y ser felices. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto, más allá del chismecito y del análisis superficial? ¿Qué lecciones podemos extraer de la vida de Demet Özdemir y del significado detrás de su mensaje, abrí mis puertas al amor? Primero, que las apariencias engañan. El mundo del espectáculo, ese escaparate de sueños y fantasías, a menudo nos presenta imágenes perfectas, vidas idílicas y relaciones de ensueño. Pero detrás de esa fachada, detrás de los reflectores y de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con miedos, con alegrías y tristezas, con las mismas preocupaciones y anhelos que cualquiera de nosotros. Segundo, que el amor es un camino lleno de desafíos, que no siempre es fácil, que a veces duele y que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, siempre vale la pena luchar por él, porque el amor es el motor que impulsa nuestras vidas, la fuente de nuestra felicidad y la razón por la que vale la pena vivir. Tercero, y quizás la lección más importante, que la resiliencia es fundamental. Aprender a levantarnos después de una caída, a superar las adversidades, a aprender de nuestros errores, a no dejarnos vencer por el dolor y a seguir adelante es una de las lecciones más valiosas de la vida. Es la capacidad de transformar el dolor en crecimiento, la tristeza en fortaleza y la decepción en esperanza. Es la capacidad de mantener la fe en nosotros mismos, en el futuro y en el amor, incluso cuando parece que todo está perdido. Ahora una pequeña reflexión personal, una invitación a que cada uno de ustedes se pregunte, ¿cuántas veces nos hemos cerrado las puertas al amor por miedo a sufrir? ¿Cuántas veces hemos dudado en arriesgarnos por temor al fracaso, al rechazo o al dolor? ¿Cuántas veces hemos dejado que las experiencias negativas del pasado nos impidan vivir plenamente el presente y el futuro? La historia de Demet nos invita a reflexionar sobre estas preguntas, a cuestionarnos nuestros miedos y a tomar decisiones conscientes, basadas en la valentía y en el deseo de ser felices. Nos anima a ser valientes, a dejar atrás el pasado, a perdonarnos y a abrir nuestro corazón a la posibilidad de amar y ser amados, sin importar las consecuencias. Nos anima a ser vulnerables, a mostrar nuestra verdadera esencia, a arriesgarnos a sentir y a vivir plenamente cada día. Y por si fuera poco, Demet, con su espíritu indomable y su belleza natural, sigue demostrando su increíble fortaleza y su innegable talento. Actualmente está trabajando en nuevos proyectos, creciendo como actriz, explorando nuevos horizontes y, por supuesto, disfrutando de la vida, sin importar los desafíos que le depare el futuro. Su espíritu positivo, su resiliencia y su determinación la convierten en una inspiración para muchas personas, tanto dentro como fuera de su país. Es una mujer que nos enseña que es posible superar cualquier obstáculo, que es posible reinventarse, que es posible encontrar la felicidad incluso en los momentos más difíciles. Y créanme, estamos seguros de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo, con su evolución personal y con su inspiradora historia de vida. Así que, ¿qué les pareció este pequeño viaje por la vida de Demet Özdemir y el significado detrás de su enigmático mensaje, abrí mis puertas al amor? Espero que les haya gustado y que, al igual que yo, se hayan sentido inspirados, emocionados y motivados. Espero que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva, una nueva comprensión sobre el amor, la resiliencia y la importancia de vivir plenamente cada día. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver el vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por su constante participación. Espero que les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya dejado algo valioso, algo que les sirva para su vida personal. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué opinan. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Qué significa para ustedes? ¿Abrí mis puertas al amor? ¿Qué lecciones extrajeron de este análisis? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responderlos y generar un diálogo enriquecedor.
Y por supuesto, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante y si quieren seguir acompañándome en esta aventura, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Estaré subiendo contenido nuevo con regularidad, así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Les deseo lo mejor. Y recuerden, abran sus puertas al amor, a la esperanza y a la felicidad. Hasta la próxima. Chao.